Bien. Acuérdense que si no están viendo mi pantalla, tienen que buscar en la lista de los participantes, me buscan a mí y fijan mi pantalla, ¿sí? Ahí les paso a compartir. Voy a administrar con mi celu nomás, Adi. Voy a apagar nomás la PC. Ok, Porque con la ahí se PC me ve. deja grabar nomás con mi celu no. Pero como está grabando, De una, sí, 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 ahí dale. estoy grabando. Buenísimo. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, sí. Excelente. Bien. Bueno, empezamos con el tema 5. Todos los ejemplos que están acá son sacados del libro que tienen ustedes, que lo pueden descargar de la página de la Facu, de la Punteca Digital, así que todos los ejemplos están ahí. En primer lugar vamos a empezar con la parte de reacciones químicas. Como ustedes ya habrán visto tanto en primaria, secundaria, existen los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Los fenómenos físicos es, por ejemplo, cuando se nos rompe un plato, cuando cambiamos el estado de agregación, como por ejemplo poner a hacer hielo o demás. Son cambios que son reversibles y que son físicos o a nivel macro, podemos decir. Su composición o la composición del elemento, de las sustancias, no cambia. En cuanto a las transformaciones químicas, que es lo que vamos a estudiar ahora, sí cambian las propiedades y cambia cómo está formada una sustancia. Estos tres ejemplos están sacados del libro y son donde podemos ver reacciones químicas en la cotidianidad, por ejemplo. El hierro expuesto al aire húmedo pierde sus propiedades metálicas y se transforma en un polvo pardo amarillento. Voy a poner el puntero. Si ustedes se fijan, esto es lo primero que vamos a ver en lo que es reacciones químicas. Para expresarlo lo vamos a escribir así, como una ecuación, y de este lado de la izquierda tenemos lo que son los reactivos, o sea, todo lo que pasa antes de la reacción. La flechita simboliza la reacción, y del otro lado tenemos los productos, que es lo que tenemos después de la reacción. Entonces, como decía acá, se nos oxida el hierro con el aire húmedo, acá interactúa nada más con el agua del aire, y del otro lado tenemos óxido de hierro 3 y hidrógeno. Otro ejemplo dice, cuando se calienta el óxido de mercurio y se observa la formación de gotas plateadas de mercurio, el desprendimiento de un gas incoloro. Lo mismo, de este lado tenemos los reactivos, que es lo que tenemos antes de la reacción, y del otro lado tenemos los productos, que son lo que obtenemos después de la reacción. Y por último, cuando circula corriente eléctrica a través del agua, se generan dos gases, que serían hidrógeno y oxígeno. Entonces, fíjense, les voy a ir spoileando un poco el PowerPoint. Ustedes tienen el número grande adelante de la molécula o del elemento, por ejemplo acá, 2 hierro o 3 H2O. Este número es el coeficiente estequiométrico y este número chiquitito, que es la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos de esta especie que hay en esta molécula, el número chiquitito no lo podemos modificar. Siempre es importante saber que cuando vamos a balancear, solamente podemos tocar el coeficiente estequiométrico. Entonces, vamos a los tipos de reacciones químicas. De los que tenemos acá, acuérdense que estamos hablando de lo que es química inorgánica, o la parte de la química introductoria, digamos. Entonces tenemos reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento o sustitución, como lo pueden llamar, de doble sustitución o intercambio, y por último, reacción de cambio isomérico o reagrupamiento interno. Esta última de acá, cambio isomérico, se ve mucho más en lo que es química orgánica. La vamos a nombrar, pero no vamos a profundizar en eso porque no nos llama demasiado, digamos. Entonces, la reacción de síntesis es una combinación de dos o más reactivos. Acuérdense que los reactivos son todos los que están antes de la flechita, para obtener un único producto. Tenemos carbono, oxígeno 2, finalmente, después de la reacción, dióxido de carbono. Tenemos azufre y oxígeno, más oxígeno, y tenemos dos, esto sería óxido de azufre. Y después tenemos la reacción que sería como opuesta a la síntesis, que es la reacción de descomposición. Cuando yo del lado de los reactivos tengo un solo producto, y del otro lado tengo
2 o más. Se descompone, digamos. Las reacciones de desplazamiento o de sustitución son aquellas que se producen entre un elemento, en un compuesto, una sustancia compuesta, o sea, que tiene más de una variedad, de un tipo de átomo, por decir así. Acá tenemos zinc, azufre y oxígeno. Y también participa un elemento puro, en este caso es el hierro. ¿Qué ocurre? En una reacción de desplazamiento o de sustitución, este elemento puro de acá va a venir a reemplazar a uno de los elementos que está acá en el compuesto. Entonces acá el hierro viene a desplazar al zinc y nos quedamos con sulfato de hierro. Si esto era sulfato de zinc, del otro lado tenemos sulfato de hierro y zinc aparte. Quedó desplazado. Y esto puede pasar así, que tenemos un compuesto y un elemento puro, o puede pasar como doble intercambio o sustitución, donde tenemos que ya los dos reactivos son sustancias compuestas. Es decir, en este caso tenemos nitrato de plata y ácido clorhídrico, ¿sí? Y cuando pasamos al otro lado, vemos que se intercambia. En este caso sería, por ejemplo, la plata por el hidrógeno, y vamos a tener, esto sería ácido nítrico, y esto sería un grupo de plata, si no me equivoco. Entonces vemos que se intercambiaron el hidrógeno que estaba acá, pasa a estar junto con el nitrito, y la plata pasa a estar junto con el cloro. Adi, tengo una duda yo. Y por último, como decía, la reacción de reagrupamiento interno o de cambio isomérico. Sí. En la página anterior. Ahí en el segundo ejemplo, por ejemplo, en 2HCl, cambia el número del hidrógeno. O sea, no tendría que ir el 2 adelante, no en cosa de atomicidad. Acá en este. No, en el de desplazamiento-sustitución. En la acá. Ahí dice 2H y no tiene H2, por ejemplo, la molécula. Y después está en H2 al otro lado. Exactamente. Hay determinados elementos, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que en su estado natural siempre se encuentran diatómicos. O sea que la molécula en la naturaleza se encuentra siempre de a 2 átomos. No lo vas a encontrar solo. Nosotros cuando tenemos que escribimos esta ecuación química, vas a encontrar que para poder escribirla vos tenés que saber cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Si vos ya sabes que uno de tus productos es hidrógeno 2 como molécula, entonces vos lo único que tenés que hacer de este lado es balancear. Fíjate que si hay 2 hidrógenos acá, que haya 2 hidrógenos acá. O sea, este numerito vos no lo cambiás, vos ya sabés que tiene que ser hidrógeno 2, no puede ser hidrógeno solo. De una, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, terminando con la parte de reagrupamiento interno, ustedes imagínense que lo que son las moléculas, o sobre todo las moléculas orgánicas, que son mucho más grandes que las moléculas inorgánicas, tienen una forma en la que se acomodan los átomos, ¿no? Esto es una forma tridimensional, ¿no? La forma en la que se acomodan los átomos puede cambiar sin cambiar la cantidad de átomos que tienen. O sea, imagínense que tienen, no sé, tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrógeno y tantos átomos de oxígeno, ¿no? Y se acomodan de determinada forma, pero ahora de repente una parte de eso rota, ¿no? La mitad de la molécula se gira sobre su mismo eje. Entonces cambia la forma que tiene la molécula, pero tiene la misma cantidad de átomos de cada especie. Entonces cambian algunas propiedades, puede cambiar varias propiedades de hecho, y eso se va a estudiar un poco más en química orgánica. Pero bueno, eso es una reacción de reagrupamiento interno o cambio isomérico. Entonces tenemos la misma cantidad de átomos de cada especie, pero una distribución distinta en el espacio. Y ahora les presento a nuestro queridísimo Antoine Lavoisier. Él es uno de los más famosos personajes de la química, y lo van a tener que tener en cuenta el resto de su carrera. Así como dicen las frases poéticas de Facebook y demás, que la energía ni la masa no se crean ni se destruyen, solamente se
de un lado tenemos los reactivos, del otro lado tenemos los productos, y no podemos inventar masa de la nada, no podemos agregar un átomo de la nada, o no podemos hacerlo desaparecer. Entonces, a partir de este principio que postula Lavoisier como en el 1700 y pico, vamos a escribir primero las reacciones químicas. Una reacción química se puede escribir de forma analítica, o se puede escribir lo que participa ahí. No es lo mismo una reacción en la que uno le entrega calor al sistema que una reacción en la que uno le quita calor al sistema, o no sé, entonces, o qué sustancias participan, en qué estado de variación está. O sea, son todos detalles que son importantes de escribir, y por eso hay una forma de hacerlo. Como decíamos acá, a la izquierda de la reacción tenemos los reactivos, que son las sustancias que están antes de la reacción. A la derecha tenemos los productos, que son las sustancias obtenidas de la reacción. Y en el medio la flecha indica el sentido de la reacción. Y ustedes pueden encontrar la flecha así como la tenemos acá, que es en un solo sentido, de izquierda a derecha, pero también la podrían encontrar como una flecha que tiene los dos sentidos, ¿sí? O mejor dicho, como dos mitades de flecha con sentido opuesto, ¿sí? Y eso significa que es una ecuación o es una reacción que está en un equilibrio, digamos, en lo que pasa de un reactivo a un producto y de un producto a un reactivo constantemente, digamos. Eso ya lo van a estudiar más adelante cuando vean lo que es el equilibrio químico. Pero por ahora nos interesan las reacciones que van de un lado para otro, ¿no? De los reactivos a los productos. Arriba de la flecha, no tengo ejemplo ahora, pero arriba de la flecha ustedes pueden encontrar muchas veces un símbolo que es como un circulito tachado. Ese simbolito significa calor, significa que hace falta entregarle calor al sistema para que la reacción pueda ocurrir, como podría ser, por ejemplo, las reacciones de descomposición. Para que ocurra una reacción de descomposición, hace falta entregarle energía al sistema para que se rompan algunos enlaces. En el caso de ser necesario entregarle energía, puede ser calor o puede ser luz, eso se lo escribe arriba de la flechita. Otra cosa que pueden encontrar arriba de la flechita de la reacción es algún elemento químico o alguna sustancia química, escrita su fórmula ahí, y eso significa que es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que, por decir así, brinda las condiciones para que la reacción ocurra y ocurra rápido, ¿sí? Un catalizador hace que la reacción ocurra más rápido, pero no participa de la reacción, es decir, no es un reactivo, ¿sí? No va a intercambiar átomos, ni electrones, ni nada, solamente va a brindar la posibilidad de que la reacción ocurra. Y como decíamos antes, para poder escribir una reacción química es imprescindible saber qué es lo que ocurre en la reacción, cuáles son las sustancias que participan, cómo están compuestas, y el estado de agregación o el estado físico. Y es importante porque yo acá puse estado de agregación, pero en el libro dice estado físico, y se refiere a que, además de estar sólido, líquido o gaseoso, también puede estar en solución acuosa, o sea, disuelto en agua. Y eso es importante saberlo también. Ajuste de reacciones químicas. Ya yendo a la parte un poco más picante del asunto, vamos a seguir estos tres pasos. En primer lugar, bueno, vamos a poner un ejemplo que también está en el libro, que ahora se los voy a leer. Pero en primer lugar, siempre tenemos que leer el problema y entender cuáles son las sustancias que participan en esta reacción y qué es lo que está pasando, digamos. Entonces, vamos al problema. En la propulsión de un cohete ocurre una reacción entre el tetróxido de dinitrógeno, que es esta fórmula que tenemos acá, y la hidracina, que es esta que tenemos acá, dando como producto nitrógeno gaseoso y agua, con sus respectivas fórmulas ahí. Entonces ya sabemos que del lado de los reactivos tenemos tetróxido de dinitrógeno y la hidracina, ¿sí? Y que reaccionan. Y del otro lado tenemos el nitrógeno gaseoso y el agua. Entonces ya podemos identificar qué tipo de reacción sería, ¿no? A partir de ahí, entonces el primer paso que decía, escribir la ecuación sin balancear. Ya la escribimos, ya sabemos de qué lado a qué lado va, que primero, y ya podemos identificar cuáles son los elementos que interactúan y cómo interactúan. El segundo paso es la parte más entretenida y la parte que tienen que practicar mucho porque es importante saber hacerlo, digamos, y mantener una cierta práctica en esto. Es la parte de balancear la ecuación.
Entonces, empezamos con la ecuación no balanceada y vamos a identificar, perdón, un solo oxígeno, ¿sí? Acá, H2O, un solo oxígeno. Y de este lado tengo 4 oxígenos. Yo no puedo hacer desaparecer 4 oxígenos de la nada, entonces, ¿qué hago? Le pongo un 4 delante, entonces ahora yo tengo 4 oxígenos. 4 por 1, 4, y acá tenemos 4 por 1, 4. ¿Sí? Los oxígenos ahora están balanceados. Pero ¿qué pasa? Este 4 también afecta al hidrógeno, y tenemos hidrógeno 2. Entonces, 4 por 2, 8. Venimos de este lado, ¿dónde tenemos hidrógeno? Solamente en esta molécula, ¿sí? En esta molécula, yo tengo 4 hidrógenos de este lado. Para tener 8, multiplico por 2, listo, le agrego el 2 adelante, y por último lo único que nos queda es el nitrógeno, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2. En total tenemos 6 nitrógenos. Pero como sabemos, como ya escribimos la ecuación sin balancear, y ya sabemos que el producto que tenemos es un nitrógeno 2, no vamos a tener un nitrógeno solo. Entonces ya sabemos que vamos a tener 3 moléculas de nitrógeno 2. ¿Sí? Pues en total tenemos 6 nitrógenos, formarían 3 moléculas de nitrógeno 2. Finalmente, este es el balance de la ecuación. Esta es la parte que ustedes van a tener que practicar. Acuérdense que es importante saber esto. En primer lugar, escribir la ecuación sin balancear, sabiendo cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y cómo están compuestos, digamos. No es lo mismo poner nitrógeno solo que poner nitrógeno 2. Pues ya ahí podemos tener un error. Entonces, fíjense bien eso. Por último, como decíamos, indicar el estado físico o estado de agregación. Y eso se agrega entre paréntesis en minúscula, S de sólido, L de líquido, G de gaseoso, y cuando tiene AC significa en solución acuosa, o sea que está disuelto en agua. Entonces, yendo a nuestra reacción, que ya está acá balanceada, tenemos que, ¿esto qué era? Hidracina, ¿puede ser? Sí. Hidracina está en estado líquido, el tetróxido de nitrógeno también está en estado líquido, y del otro lado tenemos el nitrógeno 2 en estado gaseoso y el agua en estado líquido. Y eso se lo ponemos ahí pegadito entre paréntesis y minúscula. Es importante que sepan identificar que, bueno, esto va entre paréntesis y minúscula y quiere decir eso, digamos, quiere decir cuál es el estado físico de esa sustancia, ¿no? No se confundan con que de repente pueden encontrar alguna molécula, perdón, alguna fórmula que tenga entre paréntesis una parte de la molécula. Eso puede ser medio confuso, pero esto es otra cosa, digamos, lo pueden poner un poco separado, no se vayan a confundir. Acuérdense siempre esta tablita de acá, sólido, líquido, gaseoso o en solución acuosa. Y esto se lo agregamos al final de todo. Por último, en lo que es la parte de reacciones, como decía, las ecuaciones se ajustan únicamente a partir de los coeficientes estequiométricos, que es el número grande que ustedes tienen antes de cada sustancia, y nunca cambiando los subíndices, porque eso sería ya cambiar la molécula. ¿Sí? Nosotros no podemos agarrar una molécula a partir de la mitad. Y acá, como aconseja el mismo libro, para balancear una ecuación es aconsejable empezar por un elemento que se encuentre en un solo compuesto a cada lado de la reacción. Si se fijan ustedes, acá nosotros tenemos oxígeno solamente en el agua, que es un compuesto del lado de los productos, y solamente en el tetróxido de nitrógeno, que es uno solo. Entonces no se repite. También podríamos haberlo hecho, por ejemplo, con el hidrógeno. Es lo mismo. Podríamos haber hecho con el nitrógeno. Quizás iba a ser un poco más complicado, porque decís, bueno, acá tengo 2, acá tengo 4, entonces medio rebuscado, pero se puede llegar a lo mismo. Si empezáramos, por ejemplo, con el nitrógeno, vamos a llegar a lo mismo, pero es un poco más rebuscado porque, ¿qué pasa? Tengo nitrógeno 2 acá, nitrógeno 2 acá y nitrógeno 2 acá. Entonces, como que, bueno, ¿y por dónde empiezo a balancear? Siempre es aconsejable empezar por el que está acá, está solito en un lado y solito en el otro. Y por último, una particularidad, o sea, mejor dicho, algunas reacciones químicas que son un poco más particulares son las reacciones redox, o de reducción-oxidación, óxido-reducción, como las hayan escuchado por ahí. Las pueden buscar de cualquiera de esas formas en la bibliografía o en internet. Y son aquellas reacciones en las que ustedes, si se acuerdan, cuando tienen
una molécula ya formada, cada átomo de esa molécula tiene un estado de oxidación, ¿sí? Es la cantidad de átomos, perdón, la cantidad de electrones que se ponen en juego para poder vincularse con los otros átomos de la molécula, ¿no? Entonces, ese estado de oxidación, hay algunos átomos que tienen un único estado de oxidación y hay otros átomos que tienen más de uno. Entonces, cuando en una reacción química tenemos que, por ejemplo, de un lado de la reacción vale, qué sé yo, 3 y del otro lado de la reacción vale 5, en ese caso podemos decir que es una reacción redox, porque cambió el estado de oxidación de un átomo, ¿sí? Y también podemos decir que una reacción redox es aquella en la que un átomo cede electrones, como te regalo 2 electrones, y otro átomo los acepta, ¿sí? La etapa o el paso en el que un átomo cede 2 electrones se le dice semirreacción o hemirreacción, y podemos decir que las dos semirreacciones, o sea, la hemirreacción donde un átomo cede electrones tiene que dar la misma cantidad de electrones que la hemirreacción en la que otro átomo los acepta. En el ejemplo del libro dice, por ejemplo, si el litio entrega 2 electrones y en otra semirreacción el azufre acepta 2 electrones, finalmente tenemos 2 electrones de cada lado y está correcta, digamos. Pero bueno, hemirreacción o semirreacción es eso, que son como microetapas, digamos, dentro de una reacción química, de una reacción redox. Y hasta acá llegamos con la parte de reacciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me voy a fijar en el chat. Está todo en orden, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, está clarísimo. Gracias. Excelente. Bueno, ahora viene la parte que yo les juro que con esta parte renegué mucho en la secundaria, pero tranqui que vengo a tratar de hacerlo lo más simple posible. Las reacciones de formación de compuestos, ahora ya no vamos a ver más la parte de cómo reaccionan entre sí, o de esto de cómo balancear una ecuación, sino que ahora nos vamos a enfocar en la parte de los tipos de compuestos que tenemos, ¿sí? Ustedes acuérdense que en la tabla periódica, ustedes tienen una línea escalonada que divide los elementos metálicos de los no metálicos, ¿sí? Todos los que están a la izquierda de la línea escalonada son los elementos metálicos y los que están a la derecha son elementos no metálicos. Después en la última columna tenemos los gases nobles que nunca nos interesaron por ahora y no los vamos a usar. El hidrógeno, si bien está a la izquierda, no lo vamos a considerar un elemento metálico. Entonces, por un lado tenemos lo que es la formación de hidruros, ¿sí? Como dice acá, hay dos tipos de hidruros, metálicos y no metálicos. Y podemos decir un hidruro metálico cuando tenemos un metal y le agregamos un oxígeno y lo vamos a nombrar como hidruro de, qué sé yo, de sodio, de calcio, de aluminio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo hidruro de hierro? Que es uno de los ejemplos que está en el libro también. El hierro tiene dos estados de oxidación distintos. Entonces yo puedo tener hidruro de hierro compuesto, como por ejemplo hierro hidrógeno 2, o puedo tener como hierro 2, me fijo en un segundo. Ay, no lo encuentro. También está el hidruro de hierro 3, creo. No estoy seguro de este. Me voy a fijar bien después el tema del hidruro de hierro. Pero bueno, es importante tener en cuenta con qué estado de oxidación actúa cada metal. En este caso, el hidrógeno, que es el que nos importa, actúa con estado de oxidación -1. ¿Sí? Usualmente el hidrógeno actúa como +1. Acuérdense que tiene un electrón, un único electrón dando vueltas. Pero en este caso, el hidrógeno va a actuar con -1. Y lo nombramos como hidruro de sodio, hidruro de calcio, etc. Por otro lado tenemos los hidruros no metálicos, ¿sí? Como hidruros no metálicos tenemos el hidrógeno actúa con un número de oxidación +1, como es habitual, digamos, y es un no metal más un hidrógeno. Tenemos un hidruro no metálico. Una particularidad, bueno, para nombrarlo, tenemos el
ponemos el nombre del no metal acá, como podría ser, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, ¿no? O bromuro, sulfuro, etc. Una particularidad de los hidruros no metálicos es que si yo tengo un hidruro no metálico disuelto en agua o en una solución acuosa, acuérdense, entre paréntesis AC, pasa a ser un hidrácido, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Los hidrácidos serían, bueno, justamente eso, un hidruro no metálico disuelto en agua, ¿sí? Tiene que ver con que los ácidos formados por un no metal e hidrógeno se denominan hidrácidos, dice acá en el libro, y tiene que ver justamente con el cuadrito de formación que vamos a ver al final de la diapositiva. Si se fijan, esto es un predecesor, por decir así, cuando uno va combinando los distintos elementos con oxígeno, con hidrógeno o con agua, vamos a ir obteniendo distintos tipos de compuestos. Entonces, por ahora tenemos esto. Los hidruros no metálicos son no metal más hidrógeno, y si esto está disuelto en agua, vamos a obtener un hidrácido. Por otro lado, tenemos la formación de óxidos. Y como bien lo dice el nombre, un óxido es cuando una sustancia se combina con oxígeno. Entonces tenemos un óxido básico, se forma a partir de un metal con oxígeno, y al combinarse con agua se forman bases o hidróxidos. Eso ya es como irse adelantando, pero bueno, un óxido básico sería un metal más oxígeno, y se le nombra como óxido de metal. Por ejemplo, óxido de hierro. Y ahora sí, tenemos lo que yo me había confundido antes, el óxido de hierro 3, ahora sí. Es importante esto, cuando yo digo óxido de hierro 3, ¿por qué óxido de hierro 3 y no solamente óxido de hierro? El hierro puede actuar con distintas valencias. Valencia o estado de oxidación es lo mismo, ya no se usa más la palabra valencia. El hierro puede actuar con distintos estados de oxidación, y dependiendo del valor que tome, se le va a nombrar como óxido de hierro 3. La aclaración, en el caso de que el metal solamente tenga un estado de oxidación, no hace falta aclararlo. Simplemente pones óxido de metal, punto. Por otro lado, tenemos los óxidos ácidos. Muy importante, es óxido ácido, no es lo mismo que un oxoácido, ¿sí? Eso es lo que viene después. Entonces tenemos los oxoácidos, perdón, me confundí yo. Los óxidos ácidos, que son un no metal más oxígeno. Y nos va a dar como resultado un óxido ácido. Y esto que tengo acá anotado acá abajo, tiene que ver con justamente los estados de oxidación, ¿sí? El oxígeno siempre actúa con -2, es el único estado de oxidación que tiene. Y nosotros cuando tenemos, por ejemplo, hay algunos elementos en particular, como el cloro, bromo y el yodo, que tienen 4 estados de oxidación distintos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una molécula de óxido de cloro, ¿no? Pero no es cualquiera. Yo tengo una molécula de óxido de cloro, pero el cloro está actuando con estado de oxidación 1. Entonces podemos decir que yo tengo un óxido hipocloroso, ¿sí? El prefijo sería hipo, el sufijo sería oso, y en el caso de que el cloro actúe con una valencia o un estado de oxidación de 3, que no es el más bajo, sino el siguiente, ya sería óxido cloroso. ¿Qué pasa cuando ya el cloro actúa con una valencia de 5? Óxido clórico. Y por último, si actuara con 7, ya sería perclórico. Esto no es muy difícil de olvidárselo, perdón, no es muy difícil de acordárselo, pero nada, análisis etimológico de la palabra. Hipo significa chiquito, y esto ya, oso, ico, se lo van a tener que acordar. Solamente esto es en el caso de que tengan los 4 estados de oxidación, porque de repente se pueden encontrar con una especie química que tenga nada más 2, en cuyo caso este no lo usamos y este no lo usamos. Vamos a decir oso, ico, y nada más. ¿Esas terminaciones aplican tanto para los metales como para los no metales? No, en los no metales, perdón, en los metales no se usa. Acá tenemos, por ejemplo, óxido de hierro, óxido de calcio, etcétera.
y en todo caso le tenés que poner entre paréntesis el estado de oxidación. Esto nada más se utiliza, estos prefijos y sufijos, solamente en los no metales. ¿Y qué pasa si tiene 3 estados de oxidación en vez de 4? Y ahí me mataste, esa parte no me la estudié. Me Ya te digo, parece que era hipo, pero te preguntaba para verificar por las dudas, pero ya te no me digo. acordaba bien. Yo no tampoco me acuerdo bien. Eh, sí, creo que sí. No lo tengo, no te lo quiero asegurar porque no lo tengo anotado acá, pero me parece que sí es hipo, como decís vos. De una. Muchas gracias. Bueno, pasamos a formación de bases o hidróxidos, y es cuando ya, ahora cuando vean la tablita ya formada van a entender cómo se van relacionando. Es importante que ustedes se armen el cuadrito, digamos, en su hoja o que lo tengan ahí para estudiarlo, que es más fácil verlo organizado en un mapa conceptual, ¿no? Esto así todo teórico es un poco medio en volante, digamos. La formación de bases o hidróxidos son el producto de combinar un óxido básico, que son los que vimos hace un ratito, con agua, ¿sí? Son compuestos ternarios, dado que tienen 3 tipos de átomos, que serían hidrógeno, oxígeno y un metal. Y están caracterizados por tener un ion oxidrilo. Este ion que ven acá, que está entre paréntesis, muchas veces lo van a encontrar incluso escrito así con un paréntesis y el menos chiquitito acá arriba, ¿sí? Significa que tiene una carga negativa. Entonces, esto que está acá entre paréntesis, este ion hidroxilo, actúa como una sola cosa. No se separa, no es que tiene una polaridad, no. Es una sola cosa, una sola entidad, por decir así. Entonces, bueno, la formación de una base o hidróxido es óxido básico más agua, nos da como resultado un hidróxido. Y se lo nombra como hidróxido de metal. Por ejemplo, hidróxido de sodio, porque es el que tengo más a mano. O de calcio. Pasamos a la formación de ácidos, y ahora sí, lo que les dije que no se confundan, que me confundí yo, la formación de oxoácidos. La formación de oxoácidos se da a partir de un óxido ácido más agua, ¿sí? Y básicamente mantenemos la misma nomenclatura que los óxidos ácidos, solo que reemplazamos óxido por ácido tanto metal, ¿sí? Mucho más para eso, no tengo más para agregar, digamos. Un ejemplo sería, bueno, en este caso, que era justamente donde nos tuvimos a ver el tema de la nomenclatura, esto de hipo-oso, oso, ico, perico. Esa es la nomenclatura que se mantiene, digamos, solo que en lugar de decir óxido tanto, no decir óxido perclórico, vamos a decir ácido perclórico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el óxido hipocloroso, ¿no? Que sería cloro 2, oxígeno, uno solo. Le agregamos agua y vamos a tener esta molécula. Yo no lo escribí acá en el PowerPoint, pero está todo en el libro, son los ejemplos que estoy usando para que los puedan ver ahí también. Sería ácido hipocloroso. Entonces, eso es, la nomenclatura se mantiene. Y por último, ya cerrando con lo que es la tabla de formación de compuestos, cuando tenemos un ácido y una base, o una base y un hidróxido es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos un ácido, cualquiera sea, con una base, nos va a dar como resultado sal y agua. Y esto puede ser un ácido o puede ser un oxoácido, pero ahora vamos a ver con un ácido que no sea un oxoácido. Tenemos, por ejemplo, acá el ácido clorhídrico. Y, nuevamente entre paréntesis, está en estado acuoso, o sea, significa que está disuelto en agua. Y por otro lado tenemos el hidróxido de sodio, también en estado acuoso, ¿sí? Cuando se combinan vamos a tener cloruro de sodio, que es la sal de mesa, de la que conocemos de todos los días, y por otro lado, agua. Estas sustancias lo que tienen es que cuando tenemos la reacción de formación de sales, ustedes imagínense que la molécula esta se divide a la mitad. Por un lado tenemos el hidrógeno y por otro lado tenemos el cloro. El hidrógeno queda con carga positiva y el cloro queda con carga negativa. Y lo mismo pasa acá, que partimos a la mitad. Acuérdense que el oxidrilo queda como una sola cosa, como un solo bloque, por decir así, que queda con carga negativa el oxidrilo y con carga positiva el
sodio. Entonces, como muestra el recuadro naranja, el cloro y el sodio se unen para dar lugar al cloruro de sodio, que sería la sal, y el oxidrilo se une con el hidrógeno que queda suelto para darnos lugar a tener el agua. Y ahora que ya tenemos la ecuación, esta ya está balanceada de por sí, entonces se le agregan los estados físicos o estados de agregación, ¿sí? ¿Qué tipo de sales se pueden formar? Tenemos principalmente dos tipos de sales, las sales binarias y las sales, y las oxosales. Después están las sales ternarias y no sé si están las cuaternarias, pero bueno. Las que importan ahora son estas. Acá, de hecho, en el libro ni siquiera aclara qué tipo de sal sería, pero lo que serían las sales binarias serían estas, las que no tienen oxígeno, digamos, en su composición, digamos. Después lo que serían ya las próximas serían las sales, las oxosales, son las que sí tienen oxígeno, como por ejemplo acá tiene oxígeno, y esta es una oxosal. Por ahora las que nos interesan, digamos, las que están en el plan del CINEU, serían estas, las sales binarias y las sales oxosales. Pasando a la parte de oxosales, Una pregunta, Sí. perdón. Sí, decime. ¿Por qué se divide? No entendí por qué se divide a la mitad y cómo haces para saber qué parte es negativa y cuál positiva. Es una muy buena pregunta. Vos tenés que, cuando te pones a analizar la molécula esta, cualquiera de las que tenés acá, vos podés saber sus estados de oxidación. De hecho, el estado de oxidación de cada elemento te lo fijas en la tabla periódica, digamos, y vas a ver que el hidrógeno siempre actúa con +1 y muy de vez en cuando puede actuar con -1. Y el cloro, como es uno de los elementos que está en la columna previa a la última, siempre actúa con justamente -1. Entonces, -1 más 1 nos da 0. Ustedes ven que esta molécula es neutra, no tiene una carga electrónica, ¿sí? Lo mismo que esta molécula. Ustedes se fijan en la tabla periódica y también esto actúa con +1, el sodio actúa con +1, y acuérdense que este grupo que tenemos acá, el grupo OH, que sería el oxidrilo, actúa como una sola cosa y tiene carga -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre actúa con carga -2 y el hidrógeno en este caso estaría actuando con carga +1. En total, todo esto nos va a dejar una carga de -1 de este lado. Cuando nosotros tenemos una parte de la molécula, por decir así, o cuando tenemos una molécula que tiene carga electrónica, puede ser positiva o puede ser negativa, en ese caso decimos que tenemos un ion. Si es positivo es un catión, si es negativo es un anión. Entonces ahora paso a la siguiente diapositiva, y es importante saber identificar, por ejemplo, teniendo el óxido ácido este de acá, también tenemos el hidrógeno va a ser positivo, y este grupo de acá también va a separarse como un solo grupo, digamos. Si bien no es un oxidrilo, esto va a funcionar como un solo grupo, ¿sí? Que va a tener una carga negativa. En este caso, la carga negativa de todo este grupo va a ser -1 también. Eso lo pueden, o sea, lo que ustedes tienen que ver es en la tabla periódica, buscan el estado de oxidación de cada elemento y van a ir calculando cuánto tiene cada elemento. Si se fijan, el hidrógeno tiene +1, este no lo sabemos, por ejemplo, y ya sabemos que este tiene entonces sería -6. -6 más 1, -5. Y si la molécula es neutra, entonces el nitrógeno, ¿cuánto vale? Tendré que valer 4. ¿Alguien se anima? Vale 5. Vamos de nuevo. El oxígeno vale -2. Por 3 me va a dar -6. -6 más 1 del hidrógeno me queda -5. Entonces, si la molécula es neutra, este tiene que valer 5 para que en total sea 0. Y acá, bueno, este ya es un poquito más fácil. -2 más 1 me da -1, más otro me da 0. Nosotros justamente, está buena la pregunta que hicieron, cuando
dividimos esta molécula a la mitad y nos quedamos con 2 iones, uno positivo y uno negativo, nos vamos a enfocar en la parte del anión, ¿sí? El anión que tenemos acá, por ejemplo, esto sería un nitrato. Sí, un nitrato. Y para eso, el versito que les dejo acá abajo, que me lo enseñó la profe de Ciencias Químicas, el pico del pato es hermoso chiquito. Si ustedes se fijan, esta molécula que tenemos acá, este ácido que tenemos acá, es el ácido nítrico, ¿sí? ¿Y cómo lo analizamos? Nosotros sabemos que si ya tiene este hidrógeno acá adelante, ya sabemos que es un ácido. Y analizamos que esto es un ion que tiene una carga negativa, entonces es un anión. Como dice acá, para nombrar una oxosal tenemos que poner el nombre del oxoanión. Oxoanión porque viene del oxoácido, ¿sí? Y el anión es porque es la parte negativa de la molécula. Entonces agarramos el nombre del oxoanión y le agregamos el del metal del hidróxido. En el hidróxido, el único metal que tenemos acá es el sodio, ¿sí? Estos dos no son metales, acuérdense. Y además todo esto funciona como un bloque, es un grupo funcional, digamos. Entonces, esto sería nitrato de sodio, que es el resultado de la sal. Y por otro lado, agua. Siempre que tenemos una formación de sales, vamos a tener como resultado agua. Y es importante escribirlo, porque acuérdense que ustedes no pueden hacer desaparecer moléculas. No pueden hacer desaparecer hidrógenos, por ejemplo. Entonces, el versito de acá, ustedes si tienen que en el oxoácido, si en el oxoácido termina con ico, lo vamos a pasar a ser ato. ¿Sí? El oxoanión se va a llamar ato. Y si en el oxoácido termina con oso, el oxoanión solo va a terminar llamándose ito. Por ejemplo, voy a buscar acá. Un segundito. Por ejemplo, si yo tengo ácido fosfórico, ¿sí? Termina en ico, entonces el ion que yo tengo, si yo le saco el hidrógeno, ¿no? Me queda solamente la parte con el fósforo y el oxígeno. Entonces ese anión que me queda suelto sería el anión fosfato, ¿sí? Eso en el caso icoato. Estoy buscando alguno que tenga cloroso. Acá, ácido hipocloroso, y el anión sería hipoclorito. Acuérdense, eso se mantiene. Si tiene el prefijo hipo o per, también se mantiene, eso no cambia, pero lo que importa es esto, icoato, oso, ito. Y creo que quizás fue un poco rápido porque ya llegué al final, no me di cuenta de llegar al final de las diapositivas. Esta es la tabla de formación de compuestos que yo les decía. La pueden buscar en Google también, no hace falta que la copien, digamos. A partir de metales, bueno, me faltó aclarar, ¿no? Yo tengo un metal y le agrego un hidrógeno, voy a tener un hidruro metálico. Si yo le agrego un oxígeno, voy a tener un óxido básico. Si a este óxido básico yo le agrego agua, voy a tener un hidróxido. Y por otro lado, yo tengo un no metal, le agrego hidrógeno, voy a tener un hidruro no metálico. Y si al no metal le agrego oxígeno, voy a tener un óxido ácido. Y si al óxido ácido le agrego agua, voy a tener un oxoácido. Y cuando combino estas últimas dos, voy a tener una sal común, sal binaria. Acá no llegué, ahora lo voy a corregir ya mismo. Esto sería ahora sí. En realidad lo que me faltó aclarar acá, debajo de un hidruro no metálico, justamente si yo le agrego agua, voy a tener un hidrácido. Se lo voy a ver si se lo puedo poner y después les paso
Después les paso el PDF. Ahora sí. Bueno, ahí está. Habría que aclarar, acá le agregamos hidrógeno, acá le agregamos oxígeno, ya se pueden dar cuenta por el prefijo, ¿no? Hidruro, oxígeno, hidruro con hidrógeno, óxido con oxígeno, y acá es cuando ya le agregamos, en esta segunda fila es cuando ya le agregamos agua. Y por último la combinación, estas serían sales binarias, y estas serían 8 sales. Y hasta acá tengo yo, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, si fui muy rápido. Yo estoy bien con todo. Lo que sí, al final en el cuadrito, después de hidruro no metálico, si se le agrega un Y un se le óxido agrega agua. ácido. Si a un hidruro no metálico le agrego agua, voy a tener un hidrácido. Esto de acá. Ah, genial. Y para llegar a la oxosal, Y para llegar a un oxosal yo tengo que poner el hidrácido con un hidróxido. Es lo mismo que si yo, si yo agarro el hidruro no metálico, ¿sí? Y le agrego agua y le agrego un hidróxido, voy a tener un oxosal y agua. ¿Sí? bueno, muchas Es lo gracias. mismo en ese caso. ¿Alguien más? No, la verdad que es súper claro. ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta? Después, ¿nos vas a pasar los PDF en el grupo? Sí, ahora termino, lo descargo como PDF y se los mando. Se lo paso a los chicos para que se lo pasen a Dale, ustedes. genial, muchas gracias. Muchísimas Excelente. gracias. Bueno, un gusto, chicos. Muchos éxitos cuando rindan. Cualquier cosa me pueden consultar. Estoy en los grupos del ingreso. No estoy en el grupo de química, pero en los del ingreso estoy. Voy a tener la grabación.